Porque yo no conocí la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, oiga bien, quédese mirando siempre eso. Mas el pecado, tomando ocasión, hay una diferencia ahí, una distinción. Sí. Por el mandamiento, hay una cosa. El mandamiento lo que está haciendo es haciendo ¿qué? Funcionar el pecado. Produciendo el deseo. ¿Entiende? Activando. Sí. Yeah. Usted sabe que hay una fórmula que se llama decopur. Usted va a saber el acrílico que se liga. Sí. Si usted solamente usa una parte de la fórmula, no le da la composición que tiene que darle. Para que se produzca ese brillo y ese poder y esa dureza, tiene que ligarse con otra sustancia. Entonces eso es lo que hace aquí el mandamiento. Tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí. Está hablando Pablo su experiencia, y yo lo voy a decir en mí también, ahora mi experiencia. Produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está ¿qué? Muerto. Sin la ley, el pecado está muerto. Sí. Porque nadie le enseña que está mal. Por eso es que el verdadero pecado que tiene que ser destruido en el pueblo de Dios todavía no sucede. No pasa. ¿Por qué te cree que hay tantos grupos sobre la tierra cuando debiera haber solamente una iglesia? ¿Por qué te cree que en una calle, si usted se va por ahí para allá, hay 20 y 30 iglesias? Y vaya a ver si ellos se procuran los unos a los otros. No, cada cual tiene su corral y sus cabritas y sus chivitos se quedan ahí. Ellos no permiten. Y si una cabra sale de momento y entra al otro corral, de una vez están allá buscando. Mira dónde está mi cabra o mi chivo o lo que sea. ¿Por qué usted cree que hay tanta división? Tanta contienda, tanto pleito. Porque el pecado está de pie. El pecado está ahí. Pero como ellos no lo conocen, porque ellos están mirando el pecado como otra cosa. Sí. Ellos están mirando el pecado como las cosas comunes de la vida. Pero el pecado que no los deja a ellos hacer la voluntad de Dios, el designio del mal, es de continuo hacia el mal. Y entonces los cuerpos de adoradores, en vez de progresar y llegar a acercarse más a Dios, usted lo ve en más descrédito cada día. Son unos descréditos bien grandes que están sucediendo hoy en las congregaciones. Y ellos no lo ven. Ellos no lo ven porque es que no lo pueden ver. No lo pueden ver. Eso es así. Y yo sin la ley, mire esto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Eso como que contradice lo que leyó el hermano Gabriel, ¿verdad? ¿Cuántos oyeron lo que leyó el hermano Gabriel? En el libro de los Hechos 26, que él dice, yo desde mi juventud viví fariseo, ¿verdad? Bajo la más rigurosa secta de los judíos. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Pero dice aquí, y yo sin la ley viví en un tiempo. ¿En qué tiempo? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Por eso es que las escrituras hay que discernirse espiritualmente. Sí. Claro. Amén, aleluya. ¿Qué quiere decir Pablo? Recuérdese que Pablo nos está dando a conocer su experiencia. ¿Por qué? Porque él dijo, lo que oíste, viste y aprendiste de mí, eso hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes llegan a entender por dónde yo pasé, la enseñanza que me dio Dios, que es la misma que yo le quiero dar, va a suceder lo mismo que sucedió en mí, en ustedes. Aleluya. Para que ustedes sean partícipes del Dios que yo participo. Aleluya. Es lo que quiere llevarnos a Cristo. ¿Cuántos queremos llegar a Cristo? Aleluya. Gracias, Señor. Hay un proceso para llegar a Cristo. Eso de que, mire,
Yo me siento tan triste cuando oigo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, ya usted no baila, ya usted no fuma, ya usted no va a la playa, no va al cine, tiene unos trajes por acá abajo, por las piernas, ¿ah? No se pinta, no se recorta, las mujeres se tapan y todo bien, nice, de acuerdo a lo que está escrito en la letra del libro. Sí. ¿Y el pecado? ¿Dónde está? Nos interesa más llegar a conocer el pecado para ser librados de él. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, lo que quiere decir Pablo era que él no conocía el programa de la ley. Claro. No la conocía. No conocía el programa. Él está dando a conocer, por eso es que en el encabezamiento de esas escrituras, él dice, capítulo 7, verso 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Por qué ellos conocían la ley? Porque Pablo les había enseñado lo que era la ley, para qué se dio la ley. Sí, la letra mata. ¿Qué es lo que mata? Eso es lo que queremos, que ella mate algo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, miren lo que dice, pero venido el mandamiento a quien, a la vida de él, cuando le llegó el conocimiento por el mandamiento, porque la palabra de Dios dice de la ley, el Salmo 24, el 19:24. El Salmo 19:24 dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y quién es perfecto? Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dice Jesús. Y hallé que el mismo mandamiento que era, dice, y venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo morí. Revivió el pecado y yo morí. Eso no es una, ¿cómo se llama? Eso es un razonamiento lógico que hay ahí espiritual. Nosotros tenemos que saber a qué se está refiriendo Pablo cuando dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Nos tiene que poner eso a qué? A pensar. Y miren lo que él halló en todo ese proceso. Y hallé. Y yo quiero hallar. ¿Y usted lo quiere hallar? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque la palabra de Dios es para darnos vida. Es para darnos vida. Y vida en abundancia. Pero antes de darle vida ya tiene que darle muerte. La muerte nadie la quiere, ¿verdad? Todo el mundo quiere la vida. ¡Dame vida! Para vivir hay que morir. En Cristo. En Cristo. ¿Usted quiere vivir en Cristo? ¿Usted quiere vivir en Cristo? Aleluya. Entonces tiene que participar de la muerte. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó ¿para qué? Para muerte. Y miren cómo, miren el proceso como sigue. Porque el pecado, estamos poniendo una cosa aparte en un lugar, tomando ocasión lo que lo hace funcionar. Por el mandamiento me engañó y me mató. Y vamos a llegar bien claro ahí. Eso es como le dije al principio del pescador. Le pones la carná, le pones la carná al anzuelo. Y el pescado va picando la carná porque él lo que piensa es en la carná, pero desconoce que hay algo detrás de la carná que es el que
el anzuelo. Sí. Y eso es lo que pasa aquí. Sí. Exacto. Detrás de todo este proceso hay una obra que hacerse. Entonces usted dirá, pero ¿cómo se es esto? ¿Y qué quiere decir Pablo con todo esto? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces Pablo, cuando llegó a ese razonamiento de ver, recuérdese que Pablo está hablando de un ministerio, Pablo está hablando de la letra, Pablo está hablando del ministerio de la ley, de la palabra en forma de ley, la letra. Eso es lo que está hablando Pablo. Claro. El mismo ministerio que le formó aquel cuerpo a él, que lo hizo vigoroso, que lo hizo valeroso, que lo hizo irreprensible, que lo hizo fiel, que lo hizo perseguir a los hermanos, que lo hizo hacer muchas cosas en contra de Jesús, ese cuerpo, ese mismo cuerpo lo formó la palabra, la letra. Claro. ¿Usted se cree que la gente, los creyentes se forman de otro lugar? Se forman de las Escrituras. Pues, todo claro. lo que se hace Todo. en cuestión del plan de Dios sale de las Escrituras. Sí. Todo. Eso es así. Todo cuerpo, todo adorador sale formado de este libro. Por las interpretaciones que le dan los hombres y de acuerdo a la elocuencia que tengan en sus predicaciones y a lo que ellos hayan entendido, así forman a los hombres. Y cada cual toma este material para edificar. Todo el mundo coge las escrituras para edificar y todas las edificaciones que dice que están haciendo es para Dios. No, hermano, que todos estamos trabajando para el mismo Dios. Pero ven acá, tú le dices, pero tú estás trabajando de acuerdo al plan, y al programa, y al propósito. No, yo estoy trabajando para Dios. Entonces tú ves que ponen las cosas todas donde no van. Y cuando ponen las cosas donde no van, Dios te dio luz para ver el modelo que tiene Dios en las escrituras para seguir. Que le dijo Dios a Moisés, mira, tú vas a regir el tabernáculo, le dijo Dios. Y mira bien, que lo hagas tal como se te mostró en el monte. No vayas a poner otra cosa, ni hacerlo como tú creas. Yo te mostré el modelo que yo quiero que tú sigas. Sí. Y las cosas no es de Dios como mejor yo pienso, ni como mejor yo crea. No. Así trabaja cualquiera. Hay un plan, hay un programa, hay un propósito y hay una razón para hacer las cosas en Dios. Amén. Y por eso Pablo quiere que nosotros hallemos lo mismo que halló él. Óigame, eso de la serpiente y de Eva es lo mismo que está hablando Pablo aquí. Es lo mismo, me engañó. ¿Quién fue el que engañó? ¿Ah? La serpiente, la conversación. Eso es así. Ellos estaban desnudos y no lo sabían. Pablo estaba desnudo y no lo sabía. En cuanto a estar vestido de Cristo, estar vestido de las cosas que son celestiales, Pablo estaba desnudo. Claro. No lo sabía. Él pensaba que estaba bien vestido, él era un guerrero. Sí. Y cuando se le aparece el mandamiento, pero espérate, yo estoy más desnudo que lo desnudo. Todo esto tiene una enseñanza para nosotros como iglesia. De manera que la ley a la verdad es santa, dice Pablo en el verso 12. Eso es cuando la llegó a conocer. Sí. Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Quién es el santo? ¿Quién es el justo? ¿Quién es el bueno? Dios es el justo, es el bueno y es el santo. Pero por medio de todo eso que es bueno, justo y santo, Dios tuvo que tomar un cuerpo. Y ese cuerpo que tomó Pablo
Ese cuerpo que tomó Pablo en el principio, que le formó las escrituras, le formó la enseñanza a Pablo, ese es el primer Adán de que está hablando las escrituras. De ese es el primer Adán que Pablo habla en 1 de Corintios 15. ¿Usted se cree que está hablando de otro? Es de él mismo que está hablando. Sí. Y él dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del espiritual. Pablo trajo la imagen del terrenal. Sí. Sí, animal. Así que vamos a seguir aquí mirando ahora por qué la letra tenía que matar. Ese cuerpo era el que tenía que morir. Y si Pablo, y seguimos leyendo las escrituras para llegar al final y empezar otras escrituras aquí. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, no es la letra, no es la palabra, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, de la palabra, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Tiene que Dios darle a usted conocimiento de pecado, y a mí, y a cada uno de nosotros, lo que es el conocimiento del verdadero pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí es que está. Ese cuerpo, ese pecado que mora en él, y que mora en mí, y que mora en usted, ese es el que tiene Dios que destruir, que matar. Exacto. Claro. Ese cuerpo, Sí. ese es el cuerpo que tiene que morir. Cuerpo contrario a la hora de Dios. Mira lo que dice, vuelve y lea eso. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No está hablando de este cuerpo natural, mire. No, claro que no. No está hablando de esta carne. Esta carne no tiene que ver con eso. No, para nada. Para ningún lado. Pero hay un cuerpo carne que lo forma la palabra, que ahí es donde reina el pecado. Exacto. Porque el pecado lo hace funcional, lo opera. Es como un operador, usted sabe que un operador coge una máquina de esas en las calles y usted ve esas máquinas que tienen una palanca y saca. Pero hay un operador dentro de la máquina operándolo. Eso es lo que usted tiene que descubrir, el operador que hay en usted y en mí. Exacto. Aleluya. Que no lo dejen entrar. Ese era el que tenía que enseñarle a Pablo, Dios a Pablo, quién era el que estaba operando en él. ¿Quién era el que estaba operando en él? Por eso era que él perseguía a Jesús, por eso era que perseguía a los hermanos, por eso los hacía blasfemar. Había una operación en él. Cuerpo Un contrario. pecado, un poder. Vamos a mirar rapidito aquí en Efesios, hermano. Léame Efesios 2, para que usted vea. Sí, Efesios 2. Pero léame el verso 2. No, léame el 1 y el 2. Efesios 2, 1 y 2. Déjame leer rapidito, hermano Gabriel. Feliz. Aleluya, dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, No, Efesios, hermano. amén. Efesios, no. Aleluya. Y Él os dio vida. ¿verdad? Exacto. Amén, amén. Aleluya. Efesios 2, 1 y 2. Dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oigan eso. Él le dio vida, pero para él darle vida, ¿cómo tenía que estar usted? Muerto en pecado. ¿Cómo? Muerto. En delitos. Ah, no, hermano, que lo que pasa es que yo era un drogadicto, que yo era un bojachón, o que yo era un robador, y que entonces para eso lo que la gente cree que era estar muerto en delito y pecado. Sí.
Exacto. Siga leyendo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué dice ahí? Un espíritu que opera. Un operador. ¿Usted sabe lo que yo le estoy diciendo? El operador de la máquina esa que está Sí. operando la máquina. Es un espíritu que opera. Operando el mundo. Ujú. Una operación. Eso es así. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los Amén. demás. Déjenmelo ahí. Eran hijos de ira. Ujú. Y son hijos de ira. Sí. La ley produce ira. Aleluya. Eso lo dice en Romanos. Sí. ¿Usted quiere ver? Eso lo dice en Romanos. Eso lo dice en Romanos. Y le voy a decir dónde es que lo dice para que lo lea y sepa. En el capítulo 4 de Romanos, verso 15, dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Estamos hablando de la ley, hemos hablado muchas veces aquí, hablando de la letra, que es un vientre, es un ministerio, donde se forman los hijos. Hijos de ira, que nacen de ese vientre. Por eso era que Pablo tenía ira contra el nombre de Jesús. Saulo Sí. Ujú. tenía ira contra los hermanos, contra los santos. Sí. ¿Están entendiendo? Sí. Ese cuerpo era el que tenía que morir. Exacto. Ese era el cuerpo que tenía que morir. Entonces Pablo dice: y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Gracias. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito de la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte, había que ser liberado de ese cuerpo. Usted tiene que decir lo mismo: miserable de mí. Sí. Pero para usted ser liberado de un cuerpo, usted tiene que saber qué cuerpo es el que lo van a liberar, porque si no conoce el cuerpo, ¿de qué lo van a liberar? Y usted con la mochila atrás, y usted: libértame, Señor, líbranos, Señor. ¿Pero de qué? ¿Que te libre de qué? Él es el libertador, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Claro. Vamos a mirar todos tenemos que compadecer. Para que eso suceda y seamos librados de ese cuerpo, todos tenemos que compadecer ante un juicio. ¿Oyeron eso? Un juicio que está en la misma escritura, en la misma palabra. ¿Qué pasó con Jesús cuando llegó a la culminación de su ministerio, cuando llegó a la edad que él mismo profetizó su muerte? ¿Qué hicieron? ¿Lo llevaron a dónde? Lo llevaron a juicio. Sí. Por lo que él decía que él era el Hijo de Dios y que era Dios, que él era el Mesías. Por eso lo llevaron a juicio. Búscala en 2 de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Léete del 6 en adelante, hermano. Dice, Dice así, en el nombre de Jesús.
Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno Amén. o sea malo. Usted está viendo que eso es un juicio que tenía que hacernos la palabra. Santo, Hay un cuerpo que tiene que ser enjuiciado. Sí. Y ese es el cuerpo que Pablo pidió que Dios lo librara. Y Dios lo iba a librar. Si yo te voy a librar por la muerte. Ese cuerpo yo le voy a dar muerte. Aleluya. gracias. Lo único que te libra de ese cuerpo es que morir. La muerte de ese cuerpo. Entonces ese cuerpo que tenía que Pablo librarse de él, tenía que llevarlo ¿a dónde? A la muerte. Y ese es el problema que hay hoy en día, que nadie quiere morir. Todo el mundo quiere, Porque la muerte es admitir el error que uno tiene para poder llegar a entender a Dios. Sigue ahora leyendo en Romanos 14, 10, ahí mismo también. Quedémonos con eso, el tribunal de Cristo. Dice la hermana que la muerte es admitir el error donde estamos para poder llegar a Dios. ¿Romanos qué? Romanos 10. 14, 10. Aleluya, dice Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Puede sentarse, hermano. Mire, esto no está hablando de que nos vamos a morir No. y nos van a llevar a un lugar para juzgarnos. No, este juicio es aquí, en cada uno de nosotros, y usted tiene que saber cuando le hagan este juicio. Cuando Dios le haga este juicio en las Escrituras. Esto no está hablando de llevarnos a ningún lugar. No. Él nos va a llevar a un lugar. ¿Sabe a qué lugar nos va a llevar? Al entendimiento. A la luz del programa de la revelación de Dios. Vamos a mirarlo ahora, mire. Vamos a mirar en en Romanos 2. Ahí me invito, hemos estado en Romanos todo el día, casi todo el día hoy, ¿verdad? Romanos es tremendo. Una doctrina. Aleluya. Romanos 2, varón, del 12 al 16. Oiga, presten mucha atención aquí, que aquí es donde está el programa. Amén. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque esto, Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que dos hacedores. hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley Oiga hacen esto. por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Sí. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios su conciencia y acusándole defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los decretos de los hombres conforme a mi Usted ve que la evangelio. enseñanza de Pablo son muy pocos los que la han entendido. Eso es el tribunal de Cristo. ¿Qué hay? Puede sentarse, hermano. Aleluya. ¿Qué hay en un juicio? Cuando se lleva a alguien en un juicio, ¿qué hay? Está el juez, está el fiscal,
¿Y está qué? El abogado, el defensor. ¿Y está quién? El acusado. Y el acusado es el primero que va a estar. Si no hay acusado, no hay tribunal. Y el juez. Eso es, verso 15 dice aquí, por cuanto, el verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hablando de nosotros ahora, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, nosotros, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Eso fue lo que pasó con Pablo. Aleluya. Eso fue lo que halló Pablo en la ley. Eso es lo mismo que tenemos que hallar nosotros. ¿Y cómo es eso, hermano? Bueno, la ley está escrita en nuestros corazones, ¿verdad? Dice aquí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Es en nosotros el asunto, hermano. Pues claro. Es en usted y en mí. Está difícil para entenderlo, ¿están entendiendo? Si no lo van a entender, lo dejo otra vez después. Ahora, léase el verso 28 de Mimito. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Amén. Está bien. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Está Dios. bien. Amén. ¿Qué es lo que la letra mata? Ya vimos más o menos lo que es la letra, ¿verdad? Que es la ley. Está hablando del ministerio de la ley, el cual le dio a Pablo conocimiento del pecado que había en él, que manifestó en él la intención que había en él y el designio de su corazón. Vamos a buscar en Colosenses todo, porque si ese cuerpo tiene que morir, yo quiero que Miriam me busque unas escrituras y Gabriel otra. Búscame Colosenses usted, varón, 2, del 13 al 15. Aleluya. Y tú vas a buscar en Romano. Nos quedamos en Romano, ¿verdad? Romanos 6. No, Romanos 6. Tú me buscas Romanos 6. Verso 5 hasta el 9. Léame primero usted, Gabriel. ¿Cómo dice? 2, 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la... Óigame esto, hermanos. Oigan bien esto. ¿Cómo dice? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Dónde te está leyendo? En Colosenses 2.13. Colosenses 2.13. Ajá. No. Déjame una cosa. Espérate un minutito. Espérate. 2, verso 13. Sí. Ok, sí. Está bien, varón. Anulando el acta de los, Oiga bien de esto, los aquí es que decretos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No está hablando aquí de un hombre. Está hablando de un acta. ¿Qué es un acta? Aleluya. Un Una decreto. ordenanza de algo. Un pacto, un testamento, una ley. Usted está viendo qué es lo que hay que llevar a la cruz. Aleluya. ¿Usted cree que cuando Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado, se cree que es usted, que era el cuerpo del que estaba allí clavado en una cruz? No, era lo que había. No, era su conocimiento
esa ley que él tenía, ese cuerpo de conocimiento, Sí, que se le había formado. que es el primer Adán, que es el primer cuerpo que se le había formado. Ese cuerpo era el que fue clavado en la cruz. Esa idea. ¿Y en qué cruz? Era en el mismo, porque él mismo era la cruz. Tenía que crucificarte, sacrificarte. Estas son cosas bien difíciles de explicar. Dios no lo entendió. Son bien difíciles de explicar, ¿oyeron? Bien difíciles. Miren lo que dice: y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Pero eso es cuando ya se había muerto, cuando se muere, se llega a la muerte en Cristo, es que Él nos da vida. ¿Cómo fue que murió? Porque está explicando cómo fue que murió. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, la ley, que nos acusaba. Tuvo que anularlo. Nos acusaba, la ley acusa, no matará, no robará. Y si tú robabas, la ley te caía arriba. Sí. Y si tú adulterabas, ¿cuál era la paga del adulterio? Apedrearte, muerte. De una vez. ¿Ah? Sí. Eso es así, hay juicios que eran para muerte y era muerte. Lo que le salía al que quebraba la ley era que o morir, y si Dios lo quería perdonar, había que hacer un sacrificio con sangre para perdonarlo. ¿Están entendiendo? Sí, sí. Entonces, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Está hablando Pablo, Sí. cuando él fue a la cruz, cuando él dijo con Cristo soy. Está hablando Pablo, su experiencia. Tú no estás hablando de otro, es la experiencia que él tuvo Sí. en la enseñanza. Claro. Léate ahora la escritura, Miriam. Romanos 6. Dice así en el nombre de Jesús. Escuche bien esto. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Para qué? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿Y cómo es eso? para que el cuerpo del pecado sea destruido, Oiga a fin eso. de que no sirvamos más al pecado. Fuimos crucificados juntamente con Él. No está hablando de un cuerpo físico, está hablando de un razonamiento, Claro. de un conocimiento, de una enseñanza con la cual nosotros adorábamos, perseguíamos a Jesús, hacíamos lo que fuera. Sí. Ese cuerpo es el que le pide Jesús. Porque Él le dice, mi vida, dice Jesús, daré por la vida del mundo. Usted tiene una vida y yo tengo una vida que es del mundo. Sí. Y Jesús nos quiere dar la vida de Él, pero tenemos que nosotros dar la vida de nosotros por la vida de Jesús. Por eso Jesús dice, el que halle su vida, la perderá. Pablo halló la vida de Él, porque lo que Él tenía como vida, dice Él, hallé que el pecado estaba en mí. Ese cuerpo que tenía Pablo era un cuerpo de pecado. Tenía que morir, tenía que ser destruido. Si la letra mata, pues ese cuerpo, Pablo, lo tengo que matar. Dice Dios. Amén. ¿Qué es lo que mata ese cuerpo? ¿Cómo vuelve a leerlo? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Amén. Sí. A fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Para que no sirvamos más al pecado. Eso es así. Porque el que ha muerto, sigue leyendo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sigue. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Amén. Esto es algo, ¿sabe qué es esto? Una lengua extraña. Una lengua extraña. Y extraña. Hablando en lenguas. Hablando Una en nueva lengua. lengua. Sí. No la habíamos oído nunca. Yeah. Y es extraña. Y eso pasó en Israel cuando llega Jesús con un mensaje diferente, una lengua. Dios le dijo en otra lengua,
hablaré a este pueblo y aún así no me creerán. La palabra es como la matemática, decía la hermana cuando fuimos donde la hermana Judy, y era así que el Señor me lo estaba mostrando. Nosotros estamos en puestos 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 5 menos 2, 3, y estamos puestos a suma y a resta, cositas así sencillas. Y cuando las matemáticas se transforman, esos numeritos que estamos impuestos a sumar con ellos y a restar, se convierten en otra cosa, nos espantamos. Después hicimos tener matemáticas. Por eso fue que cuando Moisés, Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Le dije, una vara, échala en tierra, la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, se fue huyendo de ella. Y cuando la palabra que tanto la amamos, ay Señor, gloria a Dios, se nos convierte en serpiente, nos espantamos. Es verdad. That's Sí. right. Hallelujah. Tiene que convertirse en serpiente. Yeah. Porque es como único Dios la va a poner, Kenzo, la va a juzgar. Claro. Es como único Dios le va a hacer juicio. Por eso es que dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que la ley levanta la serpiente. Por eso fue que cuando Dios le dijo a Eva, no coman del árbol, el mandamiento despertó la serpiente y vino la serpiente de pie a conversar con Eva y la engañó. Sí. Ella engañó a Adán y todo el mundo cayó. Sí. Y eso sucede. Eso es un evento espiritual que sucede en los creyentes. No se espanten con esas cosas. Sí. No, no. Aleluya. La ley levanta la serpiente, pero es para salvarlo. Claro. Sí. Porque cuando usted tiene que ser salvo de esa obra. Pero como único usted va a ser salvo, es que usted entienda que todo esto es parte del programa de Dios. Amén. Vamos a dejarlo aquí porque yo sé que ya el tiempo pasó Aleluya. y no vamos a ser imprudentes. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios. Amén. Eso es así. Aleluya. Alabado sea Dios. Vamos a esperar que dé la paz y nos despida en oración. Amén. Hermana Adela, la hermana grandecita. Amén. Le seguimos dando gracias al Señor, Amén. esperando que Él siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros, Amén. que nos deje, que podamos estar entendiendo lo que Él nos ha venido hablando, Claro. Amén. porque muchas veces la palabra se hace presente, pero nosotros, si no ponemos mucha atención, no podemos entender lo que el Señor quiere hablar con nosotros. Eso es así. Y Dios siga teniendo misericordia y nos ayude Amén. y nos siga dando el deseo de poder reunirnos, como yo le estaba pidiendo esta mañana al Señor. Yo le dije, Señor, permite que siga habiendo el deseo de poder reunirnos y que aunque a veces nos veamos pocos en número, pero cuando el Señor se hace presente es un ejército que hay en medio nuestro. Amén. Así que nosotros no tenemos con qué pagarle al Señor lo que de Él recibimos a diario, pero le pedimos que Él ponga un corazón contrito y humillado Amén. y un corazón que se agrade el Señor de Él, Amén. que no hayan pensamientos negativos en nosotros, sino que, como estaba expresando, que el Señor sea el que nos ayude a despojarnos de lo que no le agrada a Él para poder estar delante del Señor. Amén. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor Amén. Jesucristo. Padre Santo y Padre bueno, Dios de toda misericordia, míranos aquí, Señor, estamos delante de ti, Señor, primeramente y siempre pidiéndote el perdón, Señor, por todas nuestras malas obras, pidiéndote, Señor, que el amor tuyo siga naciendo en nuestros corazones, que tú seas el que nos sigas cubriendo, Señor Jesucristo, y que nos ayude a despojarnos de lo nuestro, Señor, para poder servirte mejor, Señor. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que nos das a diario. Señor, concédenos, Señor,
que tu misericordia siempre se siga siendo presente en cada uno de nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y sigue, Señor, dirigiendo nuestros pasos siempre para que vayamos bien encaminados, Señor, en ti. Amén. Gracias por cada uno de los hermanos aquí Gracias, Señor. presentes. Gracias. Te damos gracias, Señor, por la hermana Anita. Señor, y te pedimos que tú la sigas bendiciendo y que le sigas dando, Señor, estos manjares tan preciosos que tú le das a ella. Yo también había compartido con esos cánticos porque ella siempre se acuerda de nosotros. Amén. Ayúdanos siempre nosotros a acordarnos de ti en todo momento, Señor. Amén. Te pido, Señor, que tú nos lleves en paz a nuestros hogares y que seas tú que nos sigas dirigiendo en todo, Señor, y que Amén. sigas produciendo tu vida en nosotros, Señor. Amén. Llévanos en paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.